Israel's goal is power and El objetivo de Israel es el poder y la supervivencia de Israel y reforzar su posición frente a todos sus vecinos. Eso significa que cada uno de sus vecinos debe estar subordinado, ser más débil, estar dividido o en conflicto, lo que sea. Por eso no están contentos con lo que ha pasado con Irán, porque Irán ha ganado credibilidad, ha demostrado su fuerza y ahora tiene muchos nuevos aliados que Israel no comparte. Hace poco, Hegseth hizo un viaje a los países del Golfo y, por lo visto, les dio un discurso insistiendo en que más les vale seguir siendo aliados de Estados Unidos. Aunque no los habíamos protegido y los iraníes les dispararon porque tenemos bases allí, dijimos que en el futuro los protegeríamos, que seguiríamos siendo su aliado. Y creo que en gran parte cayó en saco roto. En nuestro país pensamos como un imperio, y nuestro gobierno también piensa como un imperio. Somos un imperio en rápido declive. Llevamos mucho tiempo en un declive lento, pero ahora es un declive rápido. Ya no se confía en nosotros. Decimos cosas que no son verdad. Y Bienvenidos a un nuevo episodio de Asuntos Mundiales en Contexto. Hoy tengo el privilegio de volver a recibir a una invitada fantástica, la teniente coronel Karen Kwiatkowski, oficial retirada de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Durante su carrera desempeñó funciones como oficial de enlace en el Pentágono y ocupó varios cargos en la Agencia de Seguridad Nacional. Desde que dejó el servicio público, Karen se ha convertido en una voz destacada en temas de guerra, inteligencia, libertad digitales y rendición de cuentas del gobierno. Karen, bienvenida al programa y muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por invitarme. Siempre es un placer hablar contigo. Es un honor tenerte aquí. ¿Sabes qué? Hoy da la sensación de que estamos reviviendo, en cierto modo, los primeros días de la guerra entre Estados Unidos e Irán. La nueva escalada entre ambos países se desencadenó por una disputa marítima en el estrecho de Hormuz. Y la crisis en el estrecho parece haber hecho añicos cualquier esperanza de que el reciente alto el fuego y el marco del memorando de entendimiento pudieran mantenerse. Pero el 13 de julio, Trump redobló su postura agresiva al anunciar que vuelve a imponer un bloqueo a los puertos iraníes. Y además va a aplicar un arancel del 20% a todas las cargas que transiten por el estrecho. Aunque según el memorando de entendimiento, como sabemos muy bien, es Irán quien tiene la responsabilidad de gestionar el tráfico marítimo en esa zona. Karen, ¿cómo interpretas estas últimas escaladas y los acontecimientos más recientes? Bueno, está claro que Trump no leyó ninguno de los 14 puntos del memorando que firmó. Y ya sabes, sé que se preocupó de firmarlo en un acto público. Estaba en el Palacio de Versalles. Tiene mucho oro y a él le encanta el oro, le gusta el Palacio de Versalles. Estaba allí y puso su firma en ese documento. Y por lo visto, nunca lo leyó, no tenía ni idea de lo que contenía y no tenía intención alguna de cumplirlo, porque, sinceramente, creo que se sorprendió cuando volvió a Washington, ya que el documento por fin se había hecho público. Quiero decir, habíamos visto el memorando de entendimiento en borrador varias veces. Los iraníes fueron bastante claros sobre cuáles eran sus exigencias, pero la prensa estadounidense no había profundizado mucho en el tema. Así que, en cuanto Trump firmó ese memorando, los neoconservadores, el sector proguerra, el complejo militar industrial y los seguidores de Trump que no son del movimiento MAGA se le echaron encima con fuerza y lo criticaron abiertamente. Incluso uno de los que están por ahora estoy farming. Algunos de esos influencers sionistas, que normalmente son muy pro-Trump, salvo cuando él no hace algo que les gusta en relación con Israel, como fue este caso,
consideraron que firmar ese memorando de entendimiento fue algo negativo, no solo para Trump y para Estados Unidos, sino también muy negativo para Israel. Porque desde luego, la primera parte, el primer párrafo, trataba sobre la retirada de Israel del sur del Líbano. Era algo muy claro, y sobre el cese de las hostilidades allí. Así que a los neoconservadores no les gustó, a los sionistas tampoco, y al complejo militar industrial realmente tampoco le hizo gracia. Y por eso Trump recibió críticas. Y esas críticas dentro del país venían de gente que él conocía. Así es como se llega a Trump. Hay que conocerlo, hay que estar dentro de su círculo. Tienes que ser alguien a quien él te coja el teléfono o alguien a quien él mismo llame. Y claro, gente como el recientemente fallecido Lindsey Graham, pues no estaba nada contento con esto. Decían, no, tenemos que bombardear Irán. ¿Qué estás haciendo? Has entregado todo lo que teníamos. ¿Por qué firmarías eso? Así que Trump escucha a personas como él, que critican su decisión, y entonces se da cuenta de que no había leído el documento. Dice, espera un momento, yo pensaba que esto era algo bueno, me dijeron que era bueno. Pues bien, esto es lo que pasa cuando tienes un presidente que no lee y que además no puede leer. Está dispuesto a firmar su nombre, aunque nadie puede leer su firma. ¿Te has fijado en eso? Su firma ni siquiera tiene letras. Es solo una serie de M's, así que puede que tampoco sepa escribir, no lo sabemos. En cualquier caso es un problema porque depende de lo que le digan los demás. Y él, actúa como si no le afectaran las críticas, pero en realidad es hipersensible a ellas. Ese es Trump, y lo sabemos desde el primer día. Lo sabemos por los rencores que guarda. Lo sabemos por las demandas que presenta cuando alguien le ataca o le falta al respeto de alguna manera. Es muy sensible a las críticas, sobre todo cuando vienen de personas cuyo apoyo necesita o que antes le apoyaban. Así que los neoconservadores hicieron estallar todo esto. El complejo militar industrial puede que lo hiciera o puede que no, pero quieren la guerra. La guerra es un negocio para ellos, y una guerra perdida les resulta tan rentable como una ganada. De hecho, una guerra perdida es mejor para el complejo militar industrial que una guerra ganada. Porque una guerra perdida significa que no diste suficiente dinero a nuestras empresas y por eso no pudimos producir las armas que necesitabas a tiempo, o lo que sea. Así que sí, esto es Trump siendo Trump, y así es como funciona o no funciona su cabeza. Ahora, lo bueno, aunque no para los estadounidenses, nada de esto es bueno para los estadounidenses, es que estamos mirando a nuestro presidente. Sí, a nadie le gusta el presidente. Me da igual si es Trump, Biden o cualquier otro. Esperas que el presidente haga su trabajo. Cada día esperas que lo haga. Pero al final, quieres estar del lado de tu país. Así que quieres decir, Trump firmó este acuerdo y la guerra tiene una pausa de 60 días. Eso está bien. Es una guerra muy impopular en Irán. A nadie le gustaba. Nadie entendía por qué la hicimos. Más o menos lo entendíamos, pero no estábamos de acuerdo con ese motivo. Ya sabes, la guerra de Israel, que luchen ellos su guerra. Eso es básicamente lo que piensan los estadounidenses. Así que miramos esto y decimos, hizo algo bien. Puede que no escuche a la gente, quizá esta vez sí lo hizo, porque no queríamos esta guerra, y la detuvo durante 60 días. Y nos dice que los precios de la gasolina van a bajar y que las cosas van a mejorar en esa economía global tan difusa en la que todos vivimos. ¿Y eso cuánto duró? Quiero decir, empezaron a dispararse, a intercambiar tiros a los pocos días de aquello. La mayoría de los estadounidenses no siguen las noticias iraníes ni las internacionales. Y si miras la posición iraní, todo lo que han hecho es defensivo. Y esto es lo que dicen, no estamos violando el memorando de entendimiento, estamos defendiendo nuestros derechos según ese acuerdo. Porque en los párrafos 1, 5, 7 y 10, prácticamente todos a estas alturas han sido violados por Estados Unidos. Y en algunos casos se hizo sin una explicación real. Para empezar, los fondos congelados.
remember the frozen funds that they were very close to getting some convoluted. Estuvieron muy cerca de encontrar una forma enrevesada de conseguir que al menos la mitad de esos 12.000 millones de fondos congelados volvieran a manos iraníes. Ahora bien, ese dinero es iraní, ¿de acuerdo? No es que vayamos a darles nada. Claro, los neoconservadores decían, ¿qué hacéis dándoles dinero? No, en realidad es su dinero. El hecho de que se congelara es en sí mismo una crítica al sistema internacional. Eso nunca debería haber pasado. Quiero decir, imagina lo que ocurriría si tú... Bueno, de hecho, esto le pasa a la gente cuando dice o hace algo que no debe. De repente su cuenta bancaria queda bloqueada. Y piensas, eso no es justo, no está bien. Pero en ningún momento dejas de creer que el dinero que te han quitado era tuyo. Exacto. Bueno, así es como lo perciben los iraníes, y en eso tienen toda la razón, pero ni siquiera eso llegó a concretarse. Estuvo cerca, pero no llegó a suceder. Entonces, ¿por qué está pasando esto? Nadie lo sabe. No creo que nadie entienda realmente por qué está ocurriendo exactamente. Acabo de leer el ensayo de Ron Unz, y él tampoco sabe por qué pasa. Recomienda que la gente vea las entrevistas en profundidad de Danny Davis, porque quizá estén acercándose a la respuesta. Pero en realidad, Trump, siendo una persona bastante simple que escucha lo que le dicen y luego intenta tomar sus propias decisiones a partir de eso, dice que los precios del petróleo no subieron tanto como deberían haber subido, incluso cuando el estrecho estaba casi cerrado. Y luego cuando bajaron, volvieron más o menos a lo que estaban en febrero. Así que 65, 70, 75 dólares por barril, más o menos en ese rango. Ahora bien, probablemente estamos hablando de futuros del petróleo. Los precios reales varían según el tipo de crudo, dónde lo compres, cuándo cierras el trato y ese tipo de cosas. Pero Trump puede que pensara, bueno, estoy recibiendo muchas críticas, cedí demasiado, no debería haberlo hecho. Mira, el petróleo ha bajado a 71 dólares el barril hoy, o lo que fuera la semana pasada. Así que ya sabes, dice, puedo seguir adelante y hacer lo que quiero. Y por supuesto, Trump no se ve limitado en absoluto por el hecho de que nuestro ejército no puede mantener este ritmo. Su idea es que tenemos literalmente miles de millones de misiles, miles de millones de cohetes y todo lo que necesitamos para disparar contra Irán, que no hay escasez. Bueno, eso no es cierto. De hecho, está muy bien documentado. Tenemos un problema de producción, tenemos un vacío logístico. Nos estamos quedando sin ciertos tipos de misiles. Quiero decir, y él lo sabía porque se enfadó con la OTAN. Se enfadó en las conferencias de la OTAN cuando estalló todo esto. ¿Y qué le dijo a Zelensky en esa conferencia? Pues Zelensky estaba, ya sabes, rondando por allí, y él le suelta, deja de pedirme Patriots. ¿Por qué no vas y fabricas tus propios Patriots, no? Porque tienes la licencia. Claro, nada de eso es viable, ni posible, ni va a ocurrir. Pero lo que sí refleja es la forma de pensar de Trump. Deja de molestarme. Si crees que es tan fácil, hazlo tú. Puedes fabricar misiles como nosotros en Japón. Y se nota que tenía a Japón en la cabeza, porque mencionó varias veces la República Islámica de Japón. ¿Te acuerdas de eso? Ah, sí. Es vergonzoso. Lo mencionó 2 veces en un solo párrafo. No se corrigió, lo cual también es señal de que en el mejor de los casos está sometido a mucha presión. En el peor, que está mentalmente incapacitado y no puede procesar bien. Pero bueno, en fin, no lo sabemos realmente. Creo que lo que va a pasar, por hacer una predicción rápida, es que el día de la marmota continúa. Nos despertamos y estamos en guerra. Luego nos despertamos y no lo estamos. Creo que Trump, ahora que el petróleo está en torno a los 70 dólares, quizá decida anunciar la paz un viernes, o prometerla para el lunes o algo así, o declarar un alto el fuego, lo que sea que haga, para que él y sus amigos puedan sacar beneficio del comercio del petróleo. Así que probablemente veamos algo de eso. Creo que el ejército no puede mantener lo que ha ocurrido. Y eso es lo conservador. Esa es mi estimación conservadora. Lo que podría pasar es que Irán hunda uno de nuestros barcos o lo dañe gravemente,
Y claro, habrá un video. Por supuesto que lo habrá. Si hunden un barco, ese video estará por todas partes. Entonces Trump va a estar bajo muchísima presión y la Marina dirá, ya dijimos que no podíamos imponer un bloqueo porque no podemos acercarnos tanto. Si nos obligan a acercarnos, nos convertimos en blancos y perderemos más barcos, no menos. Así que la Marina, creo que la Marina insistirá y dirá algo como, mirad, señores, señor presidente, Pete, con los auriculares, más vale que le digas a tu jefe que explique la realidad de las capacidades de la Marina de Estados Unidos en el mundo y especialmente en el Estrecho de Hormuz. No las tenemos. Quiero decir, los hutíes, que ni siquiera son el gobierno, están luchando contra su propio gobierno. Así que, en cierto modo, es una guerra civil latente en Yemen. Los hutíes, con la mitad de las fuerzas militares del país, lograron expulsar a toda la Marina estadounidense del Mar Rojo en solo 2 meses. Trump lo sabe, porque era presidente cuando empezó y terminó esa operación. Es muy consciente, o al menos lo ha sido en el pasado, de las limitaciones de nuestra capacidad naval. Y desde luego, en cuanto a la capacidad de la Fuerza Aérea, ya sabes, no podemos acercarnos, no podemos operar desde bases cercanas. ¿Y qué implica eso? Pues que hacen falta varios repostajes para poder acercarse lo suficiente como para lanzar misiles desde el aire hacia Irán. Se puede hacer, sí, pero hace falta como 3 veces más combustible. Se necesita 3 veces más combustible para aviones, ¿verdad? Vale. Entonces, ¿cuál es la escasez que se está produciendo? Porque una quinta parte del petróleo no está saliendo de... es el petróleo y todo lo que producimos a partir de él. El combustible para aviones, la gasolina, el diésel y todo lo demás. Así que ya sabes, Trump, nada de esto tiene sentido, pero Trump no ve el conjunto completo. No creo que mire el precio del petróleo pensando, ¿puedo ganar dinero? Sí, si sube. Él ve las ventas de petróleo estadounidense a un precio más alto como algo positivo porque se ve a sí mismo como el Estado. Ya sabes, nunca ha sido un político elegido, nunca ha estado en un ayuntamiento, no es un servidor público como tal. Y no estoy diciendo que la mayoría de estos tipos sean verdaderos servidores públicos tampoco. Pero Trump ni siquiera tiene la experiencia de fingir que ha sido un servidor público. No tiene esa experiencia de decir, sí, un ciudadano vino a verme, esto es lo que necesita y tengo que servirle. No, Trump piensa como un inversor inmobiliario, piensa como un intermediario de poder. Y claro, si Estados Unidos vende el petróleo a $80 el barril, eso le parece mejor que venderlo a 65 en el mercado global. Así que se fija en ese número y creo que eso marca bastante la forma en que ve las cosas. Además, la gente que le rodea le ha dicho muchas cosas que no son ciertas. Está empezando a darse cuenta y creo que eso le está generando estrés. Una cosa que sí tiene clara es que China se puede vencer en cualquier terreno. No me importa si hablamos de inteligencia artificial, de tecnología, de población o de capacidad militar. En todos los aspectos, China no es un rival al que podamos vencer. Como mínimo, es un competidor casi a nuestro nivel. Es un igual para Estados Unidos, pero en realidad es más poderosa que nosotros en muchos de los aspectos que valoramos. Producen más, tienen una capacidad industrial mayor, participan en el comercio global y tienen muchos más amigos en el mundo que nosotros. China los tiene. Sabes, uno podría pensar, los comunistas chinos, nadie es su amigo. Pero en realidad, todo el mundo lo es, porque ellos no llegan a tu país para instalar una base china en medio del territorio y luego empezar a cambiarte el gobierno porque no elegiste bien la última vez. Así que China es mucho más capaz de lo que le han contado a Trump y mucho más estratégica. Y luego le han contado muchas cosas falsas sobre Rusia. Y parte de eso tiene que ver con la propaganda en torno a la guerra de Ucrania. Ya sabes que Rusia es débil, que Rusia va a fracasar, que Rusia no tiene esto o aquello. Pero en realidad Rusia es, un país casi al nivel de Estados Unidos. Claro, con una población mucho menor y no tan grande como exportador, pero su capacidad militar, su productividad y su industria son sólidas.
De hecho, tiene mucho más de lo que nosotros tenemos. No sé si lo has visto. Están fabricando BMWs. Ah, no lo sabía. Ilegalmente. Ilegalmente, según la propia BMW alemana, porque obviamente es un producto con marca registrada de Alemania. Todo el mundo ya sabes, cuando dices BMW pensamos en tecnología alemana, fabricación alemana, ingeniería alemana, todo eso tan bueno. Bueno, Alemania sancionó a Rusia y claro, ya no hay BMW allí. Por supuesto, habían comprado muchos BMW y Alemania incluso cerró una planta de BMW en Rusia. La cerraron, la dejaron abandonada. Pues bien, la compraron, la reabrieron y ahora está produciendo BMW. ¿Por qué no? Y al parecer, eso tiene muy molesta a la compañía BMW, porque allí los fabrican mucho más baratos, se ven exactamente igual, y hay quien dice que son igual de buenos. Así que no sabemos si son igual de buenos. Yo desde luego no he viajado a ninguno de esos lugares y ni siquiera he conducido un BMW. Esto es lo que Rusia es capaz de hacer, ¿vale? Incluso bajo sanciones. Y es muy parecido a lo que hemos visto en Irán, después de 40 años de sanciones, lo que son capaces de lograr, volviéndose más autosuficientes. Y en realidad, China es el modelo de lo que se puede hacer bajo sanciones. La última vez que Trump los sancionó, China dijo a todas las empresas que operan allí, si cumplís esas sanciones, si pagáis esas tasas o esos aranceles, os castigaremos legalmente, acabaréis en la cárcel. Como gobierno, os prohibimos acatar las amenazas de sanciones de Estados Unidos y las sanciones reales que Tom Besant debió de firmar. Así es como el resto del mundo nos trata. Pero en el mundo de Trump no es así. En el mundo de Trump, él vive quizá hace unos 50 años, ¿sabes? Tal vez en los 80, o en el punto álgido, quizá en 1991, cuando enviamos nuestro enorme ejército a Irak, un país que no tenía marina ni fuerza aérea, tenían defensas terrestres y un ejército. Y nosotros entramos allí con nuestras fuerzas masivas y, bueno, arrasamos con Irak. Esa es la memoria que Trump conserva, el mundo sobre el que cree gobernar. Pero ya no es así, ha cambiado. Trump no vio ese cambio, no estaba prestando mucha atención. Es algo con lo que creció, una forma de pensar que ha tenido toda su vida. ¿Cómo esperas que un hombre de 80 años empiece de repente a creer en cosas en las que no cree? Es difícil. Es difícil conseguir que una persona de 20 años crea cosas en las que no cree. Ya sabes, decirle, oye, hay información nueva aquí, ¿has mirado esto? ¿Puedes pensar en esto? Eso no se puede hacer con Trump. Tampoco se puede hacer con la mayoría de los que tienen 80 años. Es simplemente así. Así que él vive en un mundo que no existe y está librando una guerra, perdiendo una guerra, destruyendo muchas cosas de las que ni siquiera es consciente. No solo en la economía global, sino que también nuestro ejército se está viendo destruido por todo esto. Bueno, digo destruido. No debería estarlo. Pero el problema es que no tenemos ningún plan para lo que viene después de que nuestro ejército quede desmantelado. Sabes, ya no estamos construyendo barcos. Los aviones que fabricamos, que intentamos imponer a nuestros aliados como el F-35, son un lastre. Es como un regalo envenenado. No quieres el F-35. Lo afecta fácilmente el mal tiempo, y cualquier enemigo al que quisiéramos sobrevolar puede contrarrestarlo sin mucho esfuerzo. Además, es carísimo y muy difícil de mantener. En fin, Trump vive en un mundo dentro de su cabeza. En Tilresim Jung kan spiritus akendas. Saben kan poletlich. En este Yigachet, otro braces, no hablo sobre Bibis y Twine. Está claro que B es dull away Trump. Sabe perfectamente qué botones tocar. Pero ya sabes, incluso la obsequiosidad de los tipos de la OTAN, algunos de ellos como Rudy con el jefe de la OTAN, es que parece un perrito faldero de Trump. Tanto padre Trump, papi Trump, ya sabes. Y todo esto no es más que manipular a Trump, porque eso es lo único que funciona. Nada más lo hace. Puedes decirle la verdad y no sirve de nada. Si le halagas y le mientes, puede que consigas justo lo que quieres que haga. En fin, y un gran problema.
No sé si alguna vez hemos tenido algo así. Cuando tuvimos a Wilson como presidente, ¿te acuerdas de Wilson? Bueno, ninguno de nosotros se acuerda, claro. Y aún así se presentó y ganó las elecciones. Prometió mantenernos fuera de la guerra europea, de la gran guerra que estaba ocurriendo. Dijo, no es nuestra guerra, os mantendré fuera de ella. Pero eso fue una mentira. En cuanto fue elegido por primera vez, empezó a trabajar para meternos en la guerra, para ayudar a un bando y participar en ella. Y después, tras su segunda elección, hizo lo mismo. De hecho, entramos en la Primera Guerra Mundial bastante tarde. Luego creo que sufrió un derrame cerebral por esa época. Así que durante 2 o 3 últimos años de su segundo mandato, Wilson no estaba en condiciones de gobernar. Tenía a sus asesores, a un tipo en particular, y a su esposa, que era muy joven, era su segunda esposa, tenía 20 y tantos años. Ella no era una figura decorativa, era alguien con mucho carácter. Y ella tenía sus ideas, y estoy seguro de que ya sabes, dijo, esto es lo que vamos a hacer. Y trabajó con, ¿cómo se llamaba el tipo? Coronel. Sí, su nombre incluía la palabra coronel, pero no era un coronel del ejército en aquel entonces. En fin, ese era un presidente que no era funcional y al que manejaba su propio equipo. Así que Biden no es el primer caso que hemos tenido, pero claro, Biden es el más reciente. Y luego tenemos a Trump, así que es casi como si ya ni siquiera se tratara de Trump. Se trata de qué está mal en nuestra democracia, qué está mal en nuestra república. ¿Tenemos siquiera una república? Porque bueno, probablemente me he pasado un poco con eso. Volviendo a lo que decías sobre China y sobre que China es un competidor de igual nivel, recuerdo haber visto una entrevista de Pete Hegseth. No estoy seguro de la fecha, pero él decía que en todos y cada uno de los juegos de guerra que realiza el Pentágono, China gana. Así que, si él lo sabe, y voy a intentar encontrar ese video y subirlo a mi cuenta de X y a Telegram para que la gente pueda verlo, entonces Trump tiene que ser plenamente consciente. Y debería hacerse una idea de en qué posición está Estados Unidos en cuanto a poder militar y frente a sus competidores directos. Me pareció algo bastante interesante. Sí, eso es interesante, pero ya sabes, es difícil decir si eso fue realmente una entrevista. Muchos de los tipos que Trump tiene en su equipo, y en realidad cualquier presidente, suelen llenar su administración con amigos, aliados y personas en las que confían personalmente, y no todos son especialmente competentes. Tenemos, por ejemplo, al nieto de Pulte, el señor Pulte, que está dirigiendo temporalmente la administración. El director de Inteligencia Nacional nunca había estado en el Pentágono antes de este cargo. Quiero decir, es un constructor, podríamos decir que más bien es un tipo del sector inmobiliario. Así que, en la mayoría de los casos, no es la competencia lo que hace que estas personas consigan sus puestos. Quiero decir, de vez en cuando encuentras un nombramiento, incluso en la administración de Trump. No estoy criticando su administración. Lo que digo es que cuando los presidentes nombran a alguien, por lo general eligen a sus amigos y a personas de confianza antes que a gente realmente competente. Así que Hegseth no es una persona competente. Lo que significa que, dependiendo de quién le entreviste, se le puede sonsacar. Estoy seguro de que ya le han sacado información o le han hecho decir cosas que jamás le diría a Trump. Porque vamos a ver, ¿vas a ir donde Trump y decirle, oye Trump, ¿sabes esto de Irán en lo que nos metiste? Sí, yo también pensé que era buena idea. Pero es un completo fracaso. Estamos perdiéndolo todo y estás destruyendo nuestra capacidad militar. Y no bastará con $1,5 billones para arreglarlo. Probablemente harán falta 10 billones, no los tenemos, así que eso significa que no se va a arreglar, a menos que cambies algo. Es así de grave. Oh, señor Trump, hemos hecho algunos juegos de guerra. Bueno, en realidad hemos hecho decenas de juegos de guerra, simulando enfrentamientos con China. Perdemos en todos, ¿de acuerdo? ¿Lo sabía, señor Trump? Así que no provoquemos a China innecesariamente.
Y desde luego, tiene que renunciar a la defensa de Taiwán. Eso no va a ocurrir. Y arruinó nuestra armada en Irán, así que no tenemos la capacidad de defender Taiwán, aunque quisiera hacerlo. Even if you wanted to do that. I don't think Hegseth is going to say that to Trump because that's not No how creo que Hegseth Hegseth operates. vaya a That's not how decirle eso a Hegseth Trump does his porque job. no es así como actúa Trump Hegseth. is not a No fue person así that como can consiguió be, su trabajo. Y you know, Trump no es una he's persona que pueda narcissistic. ser, ya sabes, Not él in a- es I think un in a narcisista. terrible way, but he No has creo que en un sentido narcissistic terrible, pero sí tendencies. tiene tendencias Like narcisistas. everybody enjoys Como being, todo el mundo le gusta que le complimented. halaguen, He is es susceptible a los cumplidos. Y bueno, una persona normal, cuando le adulan demasiado, se pone en guardia. Piensa, vale, ¿qué quiere esta persona? En serio, Trump parece disfrutar distant. Trump seems to enjoy it very much. He likes it. He flatters himself. If he's not getting enough flattery in the press, Se halaga a sí mismo. Si no recibe halagos en la prensa, se los da él mismo, hablando en tercera persona. Y la gente, bueno, yo creo que es divertido verlo, pero lo hace todo el tiempo. Y cada vez lo hace más. Ahora que dice que su popularidad está en torno al 60%, cuando en realidad está más bien en el 30%. Pero ya sabes, necesita sentirse de una determinada manera para poder funcionar. Y la gente que le rodea, como sus nombrados, lo sabe. Hay que dejar a Trump con buen ánimo. No puedes... Si tienes que decirle la verdad, tienes que tener mucho cuidado con cómo se la presentas. Y más vale que haya algo en esa verdad que él pueda considerar una victoria. Y la verdad, sinceramente, es posible que el memorando de entendimiento de 14 puntos fuera básicamente todo lo que Irán necesitaba y quería, y muy poco de lo que nosotros queríamos. Pero eso es porque perdimos esa guerra. Y eso es lo que pasa cuando pierdes una guerra. No consigues lo que querías sacar de ella. Cometiste un error, un fallo de juicio, desperdiciaste tus recursos. Ahora estás en una posición más débil y aceptas lo que te ponen delante. Así son las cosas. Trump no debería sentirse ofendido por eso. Pero cuando todo esto salió a la luz, recibió críticas y dijo, ¿cómo convierto esto en una victoria? Pues señor, no ganaste, así que no puedes convertirlo en una victoria. Tienes que decir, bueno, los precios del petróleo van a bajar. Así que firmó el memorando de entendimiento. Los precios del petróleo bajaron y se enfadó. ¿Dónde está el resto de mi victoria? ¿Dónde está mi galleta con pepitas de chocolate? ¿Dónde están las cosas que me prometieron que iba a conseguir? Y es como decirle, tío, sigues habiendo perdido la guerra. Pero creo que que él no. Demasiado de todo esto tiene que ver con su personalidad. Y ya sabes, solemos meternos con los norcoreanos, con el padre del actual y con el actual también. Pero estos cultos a la personalidad, quiero decir, creo que también miraron a Mao. Recuerda la revolución de Mao, el grupo de los 4. Tenían personalidades muy marcadas y tenían agendas personales, y todo un país acabó moldeado por esas agendas personales y por la fuerza de su carácter. Y uno piensa que una república no debería ser así, o incluso una democracia no debería funcionar de esa manera. Pero nuestro país, Estados Unidos, sí es así. Y no se trata solo de Trump. Esa idea de que Trump apareció de la nada, no es cierto. Mira a Biden, mira a Obama. Es un ejemplo claro de alguien que fue elegido precisamente para que su personalidad moldeara a la nación. Era, digamos, parte del atractivo. En fin, no lo sé. No sé qué nos depara el futuro. No creo que seguir peleando. Y creo que Irán puede seguir soportando los golpes que ya ha recibido. Han demostrado que tienen la capacidad de hacerlo. Y todavía les queda una enorme capacidad de combate, del mismo tipo que han estado utilizando. ¿Están volando aviones sobre Israel? No lo están haciendo. Pero tienen drones y cohetes que pueden llegar hasta allí. Y tienen aliados. Y no solo los aliados de los que se quejan los israelíes, como diciendo, Hezbollah es su aliado. No, también Yemen. Los hutíes son sus aliados. Tienen a Rusia de su lado. ¿De acuerdo? Tienen a Pakistán. Pakistán es de spelare en Oriente Lauer. Pakistan is in their court. Tienen credibilidad en la región. Tanto si a la gente le gusta Irán, no le gusta
odia a los chiíes o los adora, da igual. Tienen credibilidad porque lo que han dicho, lo han hecho. Y solo anuncian lo que van a hacer y luego lo cumplen siempre, sin excepción. Por eso tienen credibilidad a nivel mundial, lo que significa que incluso países que no son sus amigos están dispuestos a trabajar con ellos. Y eso es justo lo que estamos viendo con las compañías navieras. Antes de Trump, incluso antes del memorando de entendimiento, las navieras, no solo las chinas, sino las globales y también las aseguradoras, ya decían, vale, los nuevos procedimientos en el estrecho son estos. Y parece que Irán lo tiene todo bajo control. Y parece que su sistema ha evolucionado hasta el punto de que ahora podemos asumir el riesgo y entrar y salir, llevar mercancías, sacar petróleo y energía. Así que están dispuestos a cooperar porque saben que Irán cumple su palabra. En cambio, por nuestra parte, Trump cambia cada día. Prácticamente miente todo el tiempo. Creo que decían que ha afirmado 39 veces que ha ganado la guerra en Irán, que ha destruido Irán. Y a estas alturas, nadie cree nada de lo que dice. Y no es solo que Irán tenga aliados, que los tiene, es que además tiene la posibilidad de ampliar esos lazos, de fortalecer esas alianzas y construir relaciones basadas en la confianza. Nosotros no tenemos eso. Nadie confía en nosotros. Y tampoco confían en Israel. Así que ese es nuestro único amigo. Dos países en los que el mundo no confía, aferrándose el uno al otro hasta el final. No sé, da bastante miedo, la verdad. Efectivamente. Y el 13 de julio, los hutíes en Saná anunciaron que el alto el fuego con Arabia Saudí había terminado, después de que aviones saudíes realizaran 4 ataques contra el aeropuerto de Saná. El ataque saudí se llevó a cabo supuestamente para impedir el aterrizaje de un avión iraní en Saná. Así que esto supone en la práctica una ampliación del conflicto entre Estados Unidos e Irán, una segunda o incluso tercera línea de frente en Oriente Medio. Con Irán. Sí lo es una expansión. Y además, ya sabes, hace no mucho, Hedges hizo un viaje a los países del Golfo y al parecer les dio un discurso bastante duro sobre cómo más les valía seguir siendo aliados de Estados Unidos. Aunque no los habíamos protegido y los dejamos expuestos a los ataques iraníes porque tenemos bases allí, les dijo que en el futuro sí los protegeríamos, que seguiríamos siendo su aliado. Y creo que eso cayó creo que en gran parte cayó en saco roto. Creo que esos países, muchos de esos países, yo los llamo teocracias, pero no lo son. Son, algo más parecido a los Emiratos. Ya sabes, no son democracias como tal. Y son países con riqueza petrolera, con economías que intentan diversificarse, pero que siguen siendo vulnerables a otras cosas. Dependen del material militar estadounidense, por ejemplo. Algo de lo que estamos viendo que la OTAN se está alejando. La OTAN está gastando más en su propia defensa, tal y como Trump exigía, pero no están comprando a Estados Unidos. Dicen que eso es un factor de riesgo, y creo que los estados del Golfo están haciendo lo mismo. El caso de Arabia Saudí, y por supuesto no solo su guerra en Yemen, sino también la guerra de Emiratos y Arabia Saudí en Sudán, es otro ejemplo. Así que, en gran parte, todo esto recuerda a la vieja dinámica en la que siempre mirábamos hacia Israel. Israel quiere fomentar la división y los enfrentamientos en todo Oriente Medio. Esa es parte de la razón por la que hemos luchado. Las 7 guerras que Israel nos exigió en los últimos 30 años no fueron exactamente para cambiar regímenes. A ver, ¿qué cambio de régimen hicimos en Libia? Lo único que hicimos fue introducir el caos. Y ese caos permite que Israel y en cierta medida también Estados Unidos se aprovechen de la situación. Pero sí, estoy seguro de que este reinicio, este fin del alto el fuego allí y las actividades de Arabia Saudí forman parte de la misma guerra y serán afrontadas por las mismas personas. Lo va a afrontar Irán, porque Ansar Allah forma parte del Frente de Resistencia. Verás, todo esto beneficia a Israel hasta cierto punto, pero también estamos viendo cómo se abre un nuevo frente.
Si escuchas a los medios israelíes y a sus políticos, ellos creen que Turquía va a actuar, que Turquía tiene aspiraciones expansionistas de una gran Turquía y que va a amenazar a Israel. Y sí, lo van a hacer. Eso es lo que va a pasar. Quiero decir, Israel vive por la espada y muere por la espada. Han provocado tantos conflictos que cualquier país que pueda busca hacerse más grande y ejercer control por su cuenta. Es lo natural, es lo que uno tiende a hacer. No puedes simplemente salir de ahí. Cada vez pienso más que Israel, en algún momento, antes o después de que se use un arma nuclear, hará las maletas y se marchará. Pero ya sabes, Turquía no va a desaparecer. Puede que tengan viejos sueños de una Turquía más grande, una Turquía mayor, el Imperio Otomano o algo así. No creo que llegue tan lejos, no creo que sea una idea muy compartida, pero los turcos no van a irse a ninguna parte. Los palestinos tampoco. Los últimos en entrar, ¿cómo se dice? Últimos contratados, primeros despedidos. Vale. Así que creo que si miras lo que está haciendo Israel, se está expandiendo hacia el Mediterráneo para establecer bases, para apoyo de aliados. Y esta idea de que Israel está contento con el tipo del ISIS que dirige, Sholani, al-Sholani. Sí, al-Sholani. Pero Israel quería a Sholani allí para debilitar a Siria, porque Siria era en realidad más fuerte de lo que Israel podía tolerar con Assad. Exacto. Querían una Siria debilitada. Lo primero que hicieron cuando estalló esa guerra y apareció Jolani fue destruir todas las bases del ejército sirio y todos sus depósitos de armas, con bombardeos masivos. Sabían exactamente cada objetivo que tenían y los atacaron todos. Luego se apoderaron de propiedades sirias porque querían hacerlo y no había un ejército que los detuviera. Así que todo eso formaba parte de lo que buscaban. Aunque no es que les entusiasme tener un vecino como Jolani, como si fueran a colaborar con él. No, eso forma parte del concepto del Gran Israel y eso sí les gustaría. Pero en la situación actual eso no va a funcionar. Así que lo que estamos viendo es que Israel, en cierto modo, tanto políticamente como en términos demográficos, está emigrando un poco hacia otras zonas del Mediterráneo, como Grecia, Creta, Albania o Somalilandia. No creo que muchos estén emigrando realmente a Somalilandia, pero sin duda tener bases allí forma parte de su agenda. Tenemos los acuerdos Isaac en Sudamérica y Centroamérica, que están facilitando enormemente la entrada de la industria, la tecnología y también de población israelí en esas zonas. Y claro, en Estados Unidos tenemos la población judía más grande, o la segunda más grande, o quizá incluso mayor que la de Israel. Pero, por desgracia para los sionistas, la mayoría de los judíos en Estados Unidos no son sionistas, ¿vale? En realidad, no apoyan ese proyecto. Los que lo apoyan viven allí. Los que no lo apoyan, o los que tienen ciertas dudas, viven aquí. Así que sí, Israel tiene opciones que otros países no tienen. Y creo que estarían dispuestos a destruir toda la región y luego, bueno, buscar un nuevo lugar donde vivir. Y es curioso porque a los estadounidenses se les ha contado la versión del sionismo cristiano, esa idea de que Dios dijo que los judíos tenían que volver a esa tierra llamada Israel. Quiero decir, era casi imposible convencer a los judíos en Europa de que fueran allí. Es que no lo hicieron. El sionismo era popular como idea entre algunos, pero la idea de mudarse a Israel y crear un Estado sionista fue muy discutida. Y sí, tuvieron que esforzarse muchísimo para que la gente fuera. Y cuando llegaron, fue como, bueno, esto no es como Europa. Todo es marrón, no hay suficiente agua. Y claro, estamos rodeados de gente, tenemos que hacer cosas terribles y eso no forma parte de, estás mezclando, estás contaminando nuestra religión con tu política. En fin, tenían otras opciones, otros lugares a los que podían ir, incluso otras ofertas, y aún así eligieron Israel. Así que para mí eso demuestra que no están realmente conectados con esa tierra. Y te diré otra cosa, esto es solo un comentario aparte. Pero cuando ves cómo y qué ha hecho Israel en Gaza, en el sur del Líbano, en Siria, básicamente en todos los lugares donde combaten, no solo matan a la gente y bombardean los edificios.
Destruyen los sistemas de agua, queman la tierra y esparcen grandes cantidades de herbicidas sobre enormes extensiones de terreno. Arrasan los olivos que llevan allí años, queman los pinos libaneses y otras formas de naturaleza. Así que los israelíes, viviendo bajo el sionismo en general, aunque estoy seguro de que hay algunos que no siguen esa línea y aman la naturaleza, en su mayoría son gente urbana, con miedo y desprecio hacia la naturaleza. Son destructores de la tierra. Ahora bien, no estoy diciendo que sean demonios. Lo que digo es que no están en sintonía con el ecologismo, salvo cuando se trata del suyo propio, lo cual, claro, es imposible, ¿no? Quiero decir, no puedes crear una isla de naturaleza limpia cuando estás rodeado de un páramo envenenado, con herbicidas cada vez más cubierto de cadáveres. Eso no es precisamente sostenible. Y creo que es porque no son personas cuya cultura tenga una sensibilidad ambiental. En Israel me refiero. Si no fuera así, ¿cómo se explica que digas a tus hijos, oye, ve y prende fuego a la casa del vecino, pero vuelve antes de cenar? ¿Qué clase de sistema de valores es ese? Es un sistema que dice que la naturaleza no importa, que lo único que cuenta es la propiedad. El control lo es todo, la naturaleza no importa. Así que creo que hay gente dispuesta a destruir su propio entorno, como vemos en Gaza. Supongamos que quieren hacerse con Gaza. Quiero decir, si fueras agricultor y tuvieras una finca vecina que quisieras comprar, conseguir o usar, lo primero que harías no sería destruirla, arrasarla con una excavadora y talar todos los árboles. No harías eso. Dirías, esta es una tierra que me gustaría tener. Puede que mataras a la gente igualmente, porque serías inmoral. Pero en el caso de Israel, en realidad no quieren usar la tierra. Es como el zorro en el pesebre, no come heno, pero tampoco quiere que nadie más lo tenga. Exacto. En fin, la gente que, debería decir, un gobierno que tiene un sistema de valores que se refleja en cómo hace las cosas, en cómo destruye el medio ambiente, eso no me parece un lugar donde tengan intención de quedarse mucho tiempo, ¿verdad? Quiero decir, vimos el Mundial y el equipo de Noruega se llevó toda su comida desde Noruega. ¿Lo viste? No lo vi. Bueno, el caso es que el equipo noruego, y no fueron los únicos, y sí salió en las noticias porque se llevaron toda su comida desde Noruega y explicaron por qué lo hicieron. Y no era solo porque quisieran ver su comida noruega. Era comida estadounidense. Está llena de cosas que están prohibidas en Europa. Así que no queremos comer muchas de las cosas que vosotros tenéis en vuestro sistema alimentario. Sobre todo porque somos atletas de élite y queremos, ya sabes, ganar partidos. Así que este concepto de salud, eso no lo ves en Israel. ¿Cómo es posible arrasar, quemar, destruir, matar a la gente, dejarlos pudrirse en los edificios, como están haciendo en Gaza y en Líbano, y además usar Roundup y otros venenos y pesticidas? Usan armas con uranio empobrecido, usan, fósforo blanco, que nunca desaparece. Quiero decir, hasta que se consume por completo, sigue ahí. Años después, eso arderá si se expone al oxígeno. Así que todo esto, la mayoría de esas cosas están prohibidas y ellos las están usando en su propio entorno. Eso me dice que no piensan quedarse allí. No harías algo así si tu intención fuera quedarte. Creo que en el futuro, quizá no en mi vida, pero dentro de no mucho, no veremos a Israel en Oriente Medio. Será un lugar distinto. Pienso que los israelíes se reagruparán en otro sitio. Si quieren straight que sean sionistas your page warrigar. Sin puedes decir amas tu país y tratar en que se te isn't en big tour. Stiran quien ding. And treat the land like that. It just makes no sense. Hablando de las actividades militares actuales contra Irán, ¿hasta qué punto están realmente alineados hoy los objetivos militares de Estados Unidos e Israel y en qué aspectos se separan? Well, that's a good question. Bueno, esa es una buena pregunta. Verás, Netanyahu quiere ser reelegido y no quiere ir a la cárcel. Necesita la guerra, una guerra constante para conseguirlo.
Necesita ser el hombre que luchó y ganó guerras. Por desgracia, ha librado muchas guerras, ha empezado muchas nuevas, pero no ha ganado ninguna. El pueblo israelí, las encuestas y los políticos coinciden bastante en que no ha acabado con Hamás. Hezbollah es ahora más fuerte que en los últimos 25 años. Y eso, después del ataque del Patriot hace un par de años, que se suponía que era muy ingenioso, pero Hezbollah sigue fuerte. Y bueno, los territorios realmente no le están dando a Israel ningún apoyo, porque los colonos ilegales resultan moralmente muy poco atractivos. Vivimos en un mundo en el que la gente hace fotos. Así que lo que pasó, la experiencia que tuvo Ro Khanna este fin de semana o la semana pasada cuando estuvo en los territorios ocupados, la forma en que lo trataron, todo eso se suma a lo que prácticamente todo el mundo piensa de Israel, de los colonos israelíes. Y por eso estamos viendo boicots a sus productos y cosas por el estilo. Se podría decir, bueno, Netanyahu ha ocupado más tierras y ha ampliado algunos asentamientos o lo que sea. Pero el coste de hacer eso ha afectado al bolsillo israelí, a las empresas. Y claro, el país está metido en una guerra. Mucha gente ha mandado a sus hijos al extranjero. Muchos están yendo a los países donde tienen un segundo pasaporte. Y oye, bien por ellos. No quieren quedarse en una zona de guerra. Así que él está en problemas y además se acerca una elección. Pero eso es en lo que está centrado ahora mismo. Su prioridad, igual que la de Trump en cierto modo, es cómo presentar esto como una victoria, lo cual es difícil de hacer en Israel. En Estados Unidos, Trump no tiene tanto poder como Netanyahu tiene en Israel. Para empezar, la mitad del país odia a Trump, porque es la mitad que no votó por él, ¿verdad? Y además, ha dividido al movimiento MAGA con sus posturas a favor de la guerra y por haberse alejado de algunas de las ideas de Make America Healthy Again, esas que atrajeron a muchos votantes al campo de Trump. Ha rechazado todo eso. Así que bueno, los archivos Epstein, su abandono a las pocas semanas de asumir el cargo de los archivos Epstein, básicamente diciendo a la gente, ahí no hay nada, no sé por qué habláis de esto. Pues quizás sea porque él mismo habló de eso durante 2 años enteros de campaña, diciendo que iba a hacer algo. Y en cuanto llega al poder, no lo hace. Así que ha arruinado el movimiento MAGA. Y se ha alejado mucha que antes le justificaba o le apoyaba de alguna manera. Ya no tiene en realidad el poder que tiene Netanyahu. Los israelíes están mucho más implicados políticamente. Quiero decir, no creo que Netanyahu vaya a ganar ninguna elección. No sé quién la va a ganar. No va a cambiar gran cosa, pero Netanyahu está lidiando con eso. Creo que su prioridad ahora mismo es mantenerse fuera de la cárcel cuando pierda las elecciones. Así que, buena suerte para él. Trump tiene un problema distinto. Bueno, puede que él también acabe en la cárcel, supongo. Existe esa posibilidad. Pero Trump no tiene ese tipo de control. De hecho, Israel controla a más de nuestros políticos que el propio Trump. AIPAC marca el tono del Congreso. Así que Trump está aquí, ya sabes, tratando con el Congreso, mientras que Israel tiene en realidad más influencia sobre nuestro Congreso que el propio Trump. Y eso es un problema. Es casi como si Irán tratara con Estados Unidos y dijera, tenéis que controlar a Israel. Bueno, nosotros no controlamos a Israel. No los controlamos ni en Washington ni en Oriente Medio. Mucha gente dice, eso no es cierto, son nuestros títeres, los usamos. Pues sí, los usamos y nos beneficiamos de algunas de las cosas que hacen, pero en realidad no marcamos la agenda. Es Israel quien marca la agenda en Washington y también en Oriente Medio. En lo que respecta a este memorando de entendimiento fallido y a todas las actividades que han seguido haciendo con gran entusiasmo desde que se firmó, durante, en Gaza, los últimos 2 años y medio, casi 3 ya. Así que sí, Trump está en una posición complicada. Quiero decir, eliges a un tipo como presidente. Trump dice, soy un hombre fuerte. Y nosotros dijimos, queremos un hombre fuerte, pongamos un hombre fuerte ahí arriba. Él hará cosas. ¿Y qué hace?
todo lo que le dijimos que no hiciera. Y luego no puede salir de eso. Pero creo que la agenda me preguntabas por los objetivos. No, los objetivos de Israel son muy distintos. El objetivo de Israel es el poder, la supervivencia de Israel y el fortalecimiento de Israel frente a cada uno de sus vecinos, lo que significa que cada uno de sus vecinos debe ser subordinado, más débil, estar peleando entre ellos o lo que sea. Así que no están contentos con lo que ha pasado con respecto a Irán, porque Irán ha ganado credibilidad, ha demostrado su poder y tiene muchos nuevos amigos que Israel no comparte. Así que ahí lo tienes. Quiero decir, Israel hace nada. El aeropuerto de Damasco, la capital de Siria, creo que es Damasco, pues ese aeropuerto tiene ahora un nuevo sistema de radar proporcionado por Turquía o algo así. En realidad es una mejora, no algo completamente nuevo. Es un buen sistema y no es un sistema de espionaje. Pero Israel presentó una protesta y dijo, tenéis que quitarlo, porque ese radar del aeropuerto de Damasco interfiere con nuestra libertad de operación en toda la región, ya que puede usarse para vigilarnos y seguirnos de una forma que no nos gusta. Y por eso exigimos que lo retiréis. Igual que cuando entraron en Líbano con el acuerdo entre Estados Unidos, Líbano e Israel, y dijeron que el ejército libanés prepararía el terreno para que ellos pudieran seguir ocupando. Y es como, el ejército no va a hacer eso, pero los políticos están de acuerdo. Ya sabes, el presidente aún estuvo de acuerdo. Así que, básicamente, Israel quiere tener el control. Eso forma parte de lo que necesitan hacer, y lo hacen. Su agenda, en realidad, es bastante clara. Trump quiere no ser destituido el año que viene. Trump quiere no ser recordado como el Herbert Hoover que destruyó la economía global por no haber luchado, o como el tipo que llevó al ejército estadounidense al límite hasta dejarnos sin fuerzas armadas. De modo que sería el presidente que presenció, potencialmente, ya sabes, la toma de Taiwán por parte de China, cosa que no creo que vaya a ocurrir militarmente. ¿Por qué tendrían que hacerlo? Si el 50% de los votantes quiere unirse de todos modos. Solo hay que esperar un par de elecciones más y Taiwán se unirá a China con bastante gusto, políticamente hablando. Pero este asunto en el que insisten, con el que hacen campaña, Trump dice, sí, voy a proteger a Taiwán. No, vas a ser recordado como el tipo que perdió Taiwán, porque te metiste en una guerra que no necesitabas pelear, una guerra que Israel te pidió que hicieras, la hiciste de forma muy torpe y te negaste a parar cuando ya ibas muy por detrás. Ya sabes, sigues luchando hasta que no queda nada. Sí, así que eres el Hoover del mundo, eres el tipo que perdió Taiwán. Tú eres el tipo que destruyó el complejo militar industrial, lo cual, por supuesto, sería algo positivo desde mi punto de vista, salvo porque no tienen ningún plan para una nueva defensa de Estados Unidos, ¿verdad? Las ideas, hay una enorme escasez de ideas en Washington, y eso nos lleva directamente al cerebro de Trump. Si no se le ocurre a él, o si uno de sus aduladores no le mete la idea en la cabeza, simplemente no existe. No hay manera de arreglar de verdad nuestras fuerzas armadas con Trump ahí. Está atrapado en un paradigma que no va a cambiar hasta que muera. Es así de simple. No es capaz de hacer nada diferente de lo que ya ha hecho. Da la sensación de que la defensa de Estados Unidos se basa en realidad en una especie de agresión preventiva hacia los demás países. Y da igual si hablamos de agresión militar, económica o simplemente de una retórica política que humilla a otros líderes. Eso parece ser en este momento la base de la política exterior de Trump. Pero cuando hablamos de Oriente Medio y de esta constante, lo que muchos llaman la trampa de la escalada, ¿qué líneas rojas militares quedan antes de que el conflicto llegue a un punto en el que la desescalada sea, en la práctica, políticamente imposible? Parece que el memorando de entendimiento ofrecía una vía de salida. Era una buena forma de que Trump pudiera presentarlo como una victoria y al mismo tiempo dejar a Irán tranquilo.
permitiendo que con el tiempo surgiera en Oriente Medio un nuevo marco, quizá con nuevos acuerdos de seguridad. Pero no aprovechó esa oportunidad. Así que da la impresión de que nos estamos acercando a una situación en la que cualquier solución política o diplomática entre Estados Unidos e Irán es prácticamente imposible, porque no hay confianza entre ambas partes. Yeah. There's no trust, and also Sí, no hay confianza. Y además, a Israel le interesa que sigamos en Oriente Medio. Ya sabes, los llamados acuerdos de Abraham. Pero vamos, la idea es que si Estados Unidos presiona y soborna a los países de la región con ayuda militar, con dinero para inversiones o lo que sea, aceptarán a Israel y eso reforzará su seguridad. Pero todo eso es muy superficial, porque el dinero llega, las inversiones se hacen, pero la confianza no se construye, porque nadie confía ni en Israel ni en Estados Unidos. Y a Israel no le interesa que nos retiremos de la región demasiado rápido, ¿vale? Por eso se está construyendo una base militar en Gaza. Por eso tomamos el control del aeropuerto Ben Gurión. No podíamos colocar nuestros aviones cisterna, ni muchos de nuestros otros aviones, en ningún sitio más cercano. Pues de hecho, se están quejando de que no pueden hacer operaciones civiles desde Ben Gurión, porque tenemos allí demasiados aviones nuestros. Creo que ahora está mejor. Bueno, lo estuvo después del memorando de entendimiento, pero podría cambiar fácilmente. Es desde ahí, desde donde operamos. También reforzamos nuestras bases militares en Jordania, algo que en realidad no nos entusiasma hacer, porque las bases que más nos gustaban eran las de la costa del Golfo. Obviamente, el cuartel general de la Quinta Flota en Bahrein es un punto muy estratégico, algo que valorábamos mucho. Pero claro, esas están siendo atacadas. Lo que está haciendo Irán es totalmente coherente, no solo con lo que han dicho, sino con la estrategia que ellos mismos han definido, que Estados Unidos tiene que sacar sus bases de nuestra región, de nuestro propio patio trasero. No lo vamos a tolerar. Y ellos no tienen por qué hacerlo. Además, son perfectamente capaces de hacernos marchar, así que eso es lo que están haciendo. Pero no nos vamos a ir de la región por completo. Hay quienes insisten en mantener al menos algún punto de apoyo en Arabia Saudí y en algunos otros lugares. Está Israel, que jamás aceptaría una base estadounidense de forma permanente. Y fíjate, ni siquiera tenemos un acuerdo militar mutuo, ni ningún tipo de tratado con Israel. No existe un tratado de defensa mutua. No lo tenemos. No forman parte de la OTAN, ni lo serán nunca. Así que todo esto es realmente informal. Por ejemplo, ¿qué haríamos si Israel fuera atacado? Bueno, ya lo sabemos. Haríamos lo mismo que hemos hecho durante los últimos 30 años, librar sus guerras por ellos. Pero todo eso se hace de manera improvisada. Eso se hace por el control que ejerce el Congreso a través del AIPAC, ya sabes, por el dinero que cambia de manos y todo eso. Y durante muchísimo tiempo, Israel nunca permitió que hubiera bases militares en su propio territorio. Pero con Gaza, como la han arrasado, ahora está lista para nuevas construcciones. No un hotel de lujo de Trump, eso vendrá después. Primero será una base militar. Van a construir una base militar allí. Tenemos una base enorme en Bosnia, creo que es allí, un poco más al norte. También tenemos bases en Turquía, que son temas delicados para Israel. Pero Israel además nos está invitando a entrar en Líbano. Y hace unos años salió en las noticias, construimos allí una embajada enorme, casi la más grande del mundo, en la capital. Estamos aumentando nuestra presencia cada vez más cerca, dentro y alrededor de Israel. Así que fortaleza a Israel. Nos están empujando de nuevo hacia eso. Pero Israel no quiere que los dejemos solos. No quieren que nos retiremos del todo. Como dice Trump, no necesito el petróleo. ¿Por qué estamos allí? Acabemos con la doctrina Carter. No necesitamos el petróleo. Ahora somos exportadores de petróleo. Ya no deberíamos estar allí. Pero no, en realidad no es así. Israel quiere que nos quedemos, que los protejamos y que sirvamos como un escudo inmediato para las actividades que sigan llevando a cabo. Eso forma parte de su agenda, y lo estamos viendo.
Una vez más, ellos marcan la agenda. Lo que quieren los israelíes suelen conseguirlo. Tienen a nuestro Congreso en sus manos. They tend to get. They own our Congress. They own President Trump, even though I think he's not. Tienen a Trump en el bolsillo, aunque creo que él mismo siente que ya ha hecho bastante. Pero ¿cuál es la alternativa? Trump está comprado y pagado. Creo que está comprometido con Israel. Y da igual si es solo por dinero o si tienen, ya sabes, algo comprometedor sobre él. Está completamente supeditado a Israel. Además, sus mejores amigos son sionistas. Steve Witkoff, no sé si viste la cita, lo que Witkoff le dijo a Netanyahu. Netanyahu está lanzando eso como parte de su propia campaña interna. Pero dijo que tuvo una reunión con Witkoff al principio de las negociaciones, mucho antes de la llamada Guerra de los 12 días. Y dijo que Witkoff le comentó que él como sionista, o quizá como judío, no estoy del todo seguro, aunque creo que sionista, jamás toleraría tener a 2 millones de nazis en la frontera sur de Israel. Se referían a Gaza. Nunca toleraremos eso. Tienen que irse todos. Eso lo dijo Witkoff, es nuestro negociador. Y luego está Kushner, que tiene dinero invertido en todos esos países, y ellos también tienen dinero invertido en él. Así que tenemos esta corrupción y esta mezcla de intereses. Y además está nuestra ley de defensa, la NDA, que va a integrar aún más al ejército israelí con el nuestro, con nuestras adquisiciones y nuestra tecnología. Y el objetivo de todo eso es darles un acceso todavía mayor y una capacidad mucho más limitada para rendir cuentas. Ya sabes, ahora tenemos que votar. El Congreso tiene que pasar por todo el trámite de ese acuerdo de 10 años, de unos $3.800 millones al año, más todo lo que decidimos darles aparte. Quiero decir, solo en el último año les hemos dado unos 30.000 millones, creo, además de esos 3.800. Así que esos 3.800 son casi simbólicos, pero generan demasiada tensión para los congresistas financiados por AIPAC, que en realidad no pueden justificarlo cuando tenemos tantas necesidades aquí en Estados Unidos. Ahora es muy impopular, sobre todo después de lo de Gaza. A nadie le gusta Israel. Así que necesitan meterlo en el sistema de una forma que les permita sacar mucho más de esos 3.800 millones y hacerlo todo sin ninguna crítica pública ni reconocimiento. Así que ya sabes, lo llamarán una teoría de la conspiración. Dirán algo como, no es raro lo que hicieron, y luego tendrás que demostrarlo, claro, y nadie podrá hacerlo. Mientras tanto, todo eso juega a favor de Israel, que es justo lo que buscan. Pero sí, no quieren que nos vayamos todavía, y está claro que no quieren, porque nunca habrían permitido bases tan cerca. Y me imagino que cuando Jelani esté, que probablemente pasará en algún momento, pondremos también una base en Siria si conseguimos hacerlo sin consecuencias. Ahora bien, los rusos han mantenido su base en Tartus, en el puerto. Así que será interesante ver qué pasa con todo eso. Una vez más, estamos pensando como un imperio en nuestro país y nuestro gobierno piensa como un imperio. Somos un imperio en rápido declive. Llevamos mucho tiempo en un declive lento. Ahora estamos en un declive rápido. No se fían de nosotros. Decimos cosas que no son verdad y todo el mundo sabe que no lo son. Ya sabes, eso de compra bonos del Tesoro estadounidense, pagaremos nuestra deuda. Bueno, un momento, ¿de verdad lo haremos? Y todos los grandes compradores están cubriéndose las espaldas frente a Estados Unidos. Y no son solo los países del grupo BRICS, es todo el mundo que piensa en el futuro y se pregunta, ¿debería poner todos mis huevos en la cesta americana? Hace 50 años no era una mala idea. Hoy es una idea terrible y la gente ya no lo hace. Así que esto es lo que estamos viendo y resulta frustrante porque sientes que creo que quienes se dan cuenta de que nuestro país tiene que hacerlo mejor piensan que quizá deberíamos volver a ser una república. Puede que no piensen que somos un imperio, pero aún así creen que deberíamos ser un poco diferentes. ¿Y cómo se hace eso? Puedes elegir a toda la gente que quieras y no escuchan nada. Se convierten en parte del sistema, parte del problema.
Así que es realmente frustrante. Pero bueno, aquí estamos. Y sí, estamos perdiendo todas nuestras guerras. Sí, las estamos perdiendo. Daniel Davis tiene razón. Toda la gente que está mirando las cifras militares lo sabe. Las estamos perdiendo. Y luego puedes decir, bueno, pero tenemos armas nucleares. Vale, de acuerdo. Si quieres perder a lo grande y pasar a la historia como el peor presidente de todos los tiempos, sí, puedes usar armas nucleares. ¿Oíste lo que pasó hace un tiempo? Trump quería usar una bomba nuclear. Ah, sí. No pudo hacerlo. Y fue, bueno, según cuenta la historia, creo que lo dice Larry Johnson, fue el general Kane, ya sabes, el máximo responsable allí, quien logró calmar la situación. No sé exactamente cómo, pero al parecer lo sacaron de la sala antes de que diera alguna orden que habrían tenido que rechazar. Es una locura. De eso estamos hablando. Eso es completamente una locura. Karen, muchísimas gracias por esta conversación tan interesante. De verdad espero que vuelvas para otra, porque sé que al público le va a encantar y me encantaría volver a hablar contigo para seguir con la conversación. Bueno, con suerte, mañana volverá a ser un gran día y quizá podamos avanzar por un camino de paz y otras cosas, porque, ya sabes, Trump está cada vez más... Voy a decir solo una cosa, porque estoy escribiendo un artículo y estaba pensando en eso, ya que, bueno, tuvimos la muerte de Lindsey Graham, ¿verdad? Sí. Y eso es bastante interesante todo eso. Pero Trump tuvo una entrevista justo después en Meet the Press, ¿no? O sea, en un gran medio estatal cooptado. Y habló, ella está al teléfono con Trump y dice, ¿cómo? No dijo nada sobre lo de la guerra. No hay nada sobre eso. Ella pregunta, ¿por qué será recordado Graham? Y Trump respondió, creo que por lo que más será recordado, o al menos por lo que yo lo recordaré, es por su apoyo firme a Brett Kavanaugh cuando Kavanaugh pasó por su proceso para el Tribunal Supremo, ¿cómo se llama? La ratificación o lo que sea, su aprobación por el Senado, porque ya sabes, hubo muchas acusaciones, y eso es lo que él recordó. Sabes, eso pasó hace 12 años. 12 años atrás ocurrió eso. Fue incluso antes de que hiciéramos el primer golpe en Maidán. Quiero decir, creo que entonces Obama era el presidente. En fin, es muy extraño. Es muy extraño dónde está la cabeza de Trump, porque no está centrado en política exterior. No, no lo está. Creo que quiere que Irán desaparezca. Creo que quiere firmar el memorando de entendimiento. Quiere que todo eso desaparezca. No desapareció, pero creo que todavía quiere que desaparezca. Así que tengo la esperanza de que ocurra. El problema es que ahora tiene más miedo del pueblo estadounidense. Tiene más miedo de este ciclo electoral que está en marcha. Y también está un poco asustado de Israel, porque ellos no quieren que haga lo que él quiere hacer. Creo que Trump quiere retirarse de Oriente Medio. Creo que cuando lo dijo en el pasado y lo repitió durante la campaña, lo decía en serio. Pero ahora le están presionando para que haga algo que no quiere hacer. Trump es impredecible y está bajo mucha presión, así que ya veremos. Pero podría pasar que sin armas nucleares de por medio, por fin ponga a Estados Unidos en primer lugar, por primera vez en 18 meses. Que realmente ponga a su país por delante, acabe con estas hostilidades, retire a las tropas y se centre en Estados Unidos. Y eso va a tener que hacerlo, ya sea antes de noviembre o el próximo primavera, con el nuevo Congreso y el nuevo Senado. No lo sé, pero hay esperanza. Hay esperanza de que Trump, en el fondo, no esté contento con esta guerra que ha iniciado, o más bien, en la que le han convencido de meterse y en la que le han presionado para seguir. Así que me quedo con eso. Es una nota positiva, una nota alegre. Puede que Trump esté más cerca de salir de Oriente Medio de lo que pensábamos. Claro, el problema es que si de verdad es así, probablemente lo maten, lo asesinen, y eso no sería precisamente una buena situación. Así que tengo un poco de esperanza. Como en el día de la marmota, mañana nos despertaremos y quizá las cosas estén un poco mejor que hoy.
Sí, has mencionado que estás escribiendo un artículo. ¿Dónde pueden nuestros espectadores leerlo? Lou Rockwell posts them, Judge Sí, Knapp posts them, Lou but I Rockwell las publish them publica. on the El juez Substack. Knapp también las I try to publica, share pero yo pongo interviews, todo en but I'm not Substack. consistent Intento about sharing. compartir las Like, I'll put this one entrevistas, on aunque our no soy website muy pretty constante con fast, eso, actually, this pero esta week. la voy a subir. But yeah, my Compartí Substack la is Karen última que Kwiatkowski, hiciste y Substack compartiré is esta también. and Mi I don't Substack es write Karen excessively, Kwiatkowski. but, Está en Substack, fácil de encontrar. 'cause I'm actually No kind of escribo unmotivated demasiado and porque ahora mismo mad llevo now. como una I semana try y to do media something sin every week, publicar. but it Intento has to hacer algo be cada semana, pero tengo que estar realmente motivada. Así que tengo algo que probablemente saldrá mañana. Pero sí, hay esperanza. Siempre hay esperanza. Nunca es desesperanzador. Cuando pensamos que todo está perdido, suele ser porque no estamos viendo algo que deberíamos ver, algo que probablemente está justo delante de nosotros. Así que sí, hay esperanza, aunque ahora mismo todo parezca un poco deprimente. Even though right now, depressing. Bueno, dejaré el enlace a tu Substack en la descripción de abajo. Y de verdad recomiendo a quienes nos ven que lo visiten, se suscriban y apoyen el trabajo de Karen. Karen, muchísimas gracias. Ha sido un auténtico privilegio tenerte aquí. Gracias. Ha sido un placer hablar contigo. Lo he disfrutado mucho. I enjoyed it.